Hola a todos, bienvenidos. Hoy os voy a explicar qué son las escalas. Decimos que algo está hecho a escala cuando todas, y digo todas, sus medidas son o el doble, o el triple, o el cuádruple, o la mitad, o la tercera parte, o la cuarta parte. Es decir, la escala nos indica la relación que existe entre las medidas del original y las de la copia realizada. Por lo tanto, la escala he dicho que es una relación. En matemáticas, una relación se expresa mediante una fracción o mediante una división. Entonces, en primer lugar, hemos de tener en cuenta que las escalas son una forma de proporcionalidad. Vamos a ver un ejemplo en un problema. Si resulta que el original mide 4 centímetros de alto y 3 centímetros de ancho y la copia tiene 8 centímetros de alto, me preguntan cuánto medirá de ancho la copia si está hecha a escala. Entonces, en primer lugar, tengo que encontrar la relación, que la expresaré mediante una fracción en la que el numerador colocaré lo que mide la maqueta y en el denominador la original. 8 entre 4, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas de la copia son el doble que las de la original. Por lo tanto, todas las dimensiones de la copia serán el doble. Por lo tanto, deberás multiplicar por 2. Como de ancho eran 3 centímetros, 3 por 2, 6 centímetros. Vamos a ver ahora las escalas en los mapas. Hay dos tipos, numéricas y gráficas. Primero vamos a ver las numéricas. Ahí puedes ver en el mapa, en la parte inferior, que pone 1 a 50.000. ¿Qué quiere decir eso? Que en un centímetro del mapa equivalen a 50.000 centímetros en la vida real. Por lo tanto, si en el mapa hay dos ciudades separadas por 7 centímetros, se encontrarán a 50.000 por 7, 350.000 centímetros, o sea, 3 kilómetros y medio. Pero en la actualidad encontramos normalmente escalas gráficas. La escala gráfica es esa parte que tenéis ahí abajo también, en la que nos encontramos una recta dividida en segmentos. Y esos segmentos nos indican el valor que en la realidad tiene el segmento correspondiente del mapa. ¿Por qué se usan ahora más estas? Pues porque las primeras, para ellas es necesario tener una copia idéntica de la original, que o bien te la dan en un folio, en una lámina, o la tienes en un póster. Pero hoy en día las imágenes las vemos en dispositivos, como pueden ser el móvil, como puede ser la tablet, o la pantalla del ordenador, o la televisión de tu casa, o la pantalla de clase. Entonces, claro, depende del tamaño con lo que lo veamos, las distancias serán unas u otras. Por eso la distancia gráfica nos da la medida correcta, porque si no, claro, tendría que verse en el tamaño en el que había sido creado, y eso no ocurre hoy en día, que las imágenes las vemos mediante los dispositivos móviles. Por lo tanto, luego tendremos que ser capaces de convertir una escala gráfica en una numérica. ¿Cómo se hace eso? Pues mira, para convertirlo, lo que mido es el segmento del mapa. Y ahora voy a expresar la relación en una fracción, en la que en el denominador colocaré lo que me ha medido el segmento. Y en el numerador colocaré lo que me dice en el mapa, que en la realidad mide el segmento, pero puesto en las mismas unidades en las que he medido el segmento del mapa. Ahora lo verás más claramente en un ejemplo. Si por ejemplo en mi móvil me sale que el segmento mide 4 milímetros, tengo que pasar 190 kilómetros a milímetros, que son 190 por 1.000.000, 190 millones de milímetros. Por lo tanto, escribo la relación mediante la fracción, que será en la realidad 190 millones dividido entre 4 que mide el segmento del mapa. Total, 47.500.000. Por lo tanto, la escala será 1 es a 47.500.000. ¿Te suena de algo esto? Es lo que vimos en la proporcionalidad como reducción a la unidad. ¿Veis? En la que, por un lado, tengo el valor real, lo pongo en milímetros en las mismas unidades que el segmento del mapa, y lo que quiero saber es cuánto vale 1. Es lo que vimos de reducción a la unidad. Si lo piensas, te darás cuenta que es lo mismo. También los problemas de proporcionalidad los podemos resolver mediante reglas de 3, que también lo vimos en la proporcionalidad. ¿Cómo? Vamos a verlo con un ejemplo.
Las medidas de la Torre Eiffel son 325 metros de alto y 124,90 metros de ancho, y quiero hacer una maqueta de 80 centímetros de alto. La pregunta es cuál será su anchura. Lo expreso mediante la regla de 3. A 325 metros de altura de la Torre Eiffel le corresponden 80 centímetros de alto de mi maqueta. Por lo tanto, 124,90 metros de ancho de la Torre Eiffel. ¿Cuántos centímetros de ancho de mi maqueta serán? Resuelvo la regla de 3 y me sale que la anchura es 80 por 124,90 dividido entre 325, que es 30,74 centímetros. ¿Lo has comprendido? Si tienes alguna duda, vuelve a visionarlo. Si no, vas a hacer los ejercicios que hay a continuación para ver si lo has comprendido. Bien, vas a hacer una maqueta del Pilar de Zaragoza cuyas dimensiones reales son 130 metros de largo, 67 metros de ancho y sus 4 torres más altas miden 98 metros cada una. Si tu maqueta tendrá 70 centímetros de largo, ¿cuánto medirá de ancho? ¿Cuánto medirán de alto las torres? Para la reproducción y resuelve. Te ha salido la anchura 36,07 centímetros. Fíjate cómo he aplicado la regla de 3. Si a 130 metros de largo del pilar le corresponden 70 centímetros de largo de mi maqueta, a 67 metros de ancho del pilar, ¿cuántos centímetros le corresponderán? Pues 67 por 70 dividido entre 130, total 36,07 centímetros. Y lo mismo con la altura. Si a 130 metros de largo le corresponden 70 centímetros de largo de mi maqueta, a 98 metros de alto, ¿cuántos centímetros de alto le corresponderán? Pues 98 por 70 entre 130, 52,76 centímetros. ¿Lo has hecho bien? También podemos haberlo resuelto con lo que hemos visto al principio del vídeo, buscando la relación que era 70 a 130 y multiplicarlo por la anchura 67 o por la altura 98. Y nos da lo mismo. Si tienes alguna duda, vuelve a visionarlo con tranquilidad. Hasta la próxima.